Paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios capítulo 2, versículo 17 y 18. Según Efesios capítulo 2, verso 17, Cristo vino como predicador de paz. Dios nos ha dejado la paz de Cristo. Por medio de su predicación, tú y yo hoy tenemos paz. Y cuando tratamos de desentrañar el significado de esta afirmación, al principio podríamos pensar en la predicación literal de Jesús. Prometió dejar la paz de Cristo a sus discípulos. También comenzó el Sermón del Monte diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Sin embargo, en el contexto de Efesios capítulo 2, es probable que la predicación sirva como metáfora de la obra crucial de Cristo, quien en realidad trajo paz a través de su muerte en la cruz. El lenguaje de Pablo de predicar la paz de Cristo está inspirado en dos pasajes del profeta Isaías del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 57, verso 19, el Señor habla a su pueblo ofreciendo paz, paz al que está lejos y al que está cercano. El versículo 7 de Isaías capítulo 52 celebra al mensajero de estas buenas nuevas, el que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cristo cumplió las profecías de Isaías al ser el que no solo proclamó la paz, sino que realmente trajo la paz de Dios a todo el mundo. Por lo tanto, Efesios capítulo 2, verso 17 dice que Cristo, que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, los gentiles, y a los que estaban cerca, y la paz a los que estaban cerca, se refiere a los judíos. ¿Cuál fue la esencia del sermón de Cristo? Su muerte trajo la paz entre judíos y gentiles, al eliminar la barrera que una vez los había separado. El contexto inmediato del versículo 17 sugiere que la paz que Cristo predicó fue ante todo un anuncio de paz entre Dios y toda la humanidad, y por tal razón tenemos ahora la paz de Cristo en nuestras vidas. La misión del discípulo de Cristo es predicar la paz de Cristo. Jesús fue sin duda un predicador de paz, fue único. Él solo forjó una paz duradera y omnipresente a través de su muerte en la cruz. Sin embargo, como seguidores de Jesús, también hemos sido llamados al ministerio de predicar la paz de Cristo, o si se quiere, hacer la paz para ser esos pacificadores, como menciona Mateo capítulo 5, verso 9. En nuestras palabras y hechos, en nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos, debemos ser personas que elogien, que encarnen, que fomenten la paz de Cristo. Debemos hacer esto, y no solo en la iglesia y la familia, sino en todos los lugares donde Dios nos envíe. En nuestras oficinas, en nuestras tiendas, en nuestros barrios, en nuestras naciones, debemos llevar y transmitir la paz de Cristo. Recordemos que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y esto no es solamente para los apóstoles, sino también para nosotros que hemos creído la palabra de nuestro Dios y que hemos recibido la palabra de Cristo en nuestros corazones. La paz de Cristo es un elemento del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu.
Romanos capítulo 14, versículo 17. La paz es un elemento del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas capítulo 5, verso 22. La paz, como podemos leer en este versículo, es uno de los elementos que están dentro de lo que es el fruto del Espíritu. Por eso la paz es un elemento del fruto del Espíritu Santo. El pecado impide tener la paz de Cristo. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías capítulo 57, versículo 20 y 21. Podemos tener todo lo material, pero si estamos en pecado, nunca vamos a sentir la verdadera paz de Cristo en nuestras vidas. Por eso el pecado impide tener la paz de Cristo. Dios nos da la paz de Cristo cuando nuestro pensamiento y confianza está en Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dios nos ofrece su paz, y cuando aceptamos su oferta, podemos ser firmes y mantener la paz por medio de la confianza y fe en Él. Hoy el personaje bíblico que queremos mencionar es Isaías. Hemos leído diferentes versículos del profeta Isaías que menciona la paz. Dios nos da la paz de Cristo cuando nuestro pensamiento y confianza está en Él. ¿Tienes paz en tu vida? ¿Hay paz en tu hogar? ¿Hay paz en tu ministerio, en tu iglesia? ¿Eres hombre de paz? Hoy en día, donde la paz es lo último que hay. No hay paz en el mundo. Hay guerras, hay conflictos. De hecho, hasta los políticos están en guerra continuamente. No hay paz en los senados, no hay paz en los parlamentos. La paz con Dios viene por medio de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Como puede verse en los versículos anteriores, podemos ser justificados y tener la paz de Dios en nuestros corazones por medio de Él, por medio de Jesucristo. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos paz con Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. También la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, como podemos leer, estas palabras nos mencionan que hemos sido reconciliados con Dios en Cristo. Tenemos la paz de Cristo porque Cristo nos ha reconciliado con nuestro Dios. Necesitamos la paz que solo Dios puede proporcionar. Esa es una paz real, una paz que viene fuera de este mundo. Paz que Jesús trajo consigo de Dios para nosotros y que podemos transmitirla a los demás. La paz de Cristo la podemos tener aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. En conclusión, la Biblia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses capítulo 4, verso 7. Jesús da la paz con Dios, esa paz que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento. Necesitamos la paz con Dios para poder tener la paz de Dios. Y cuando tenemos la paz de Dios podemos tener verdadera paz. Paz interior, paz con nosotros mismos, a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar. No dejes que nada, no dejes que nadie, pueden ser prácticas perversas, prioridades fuera de lugar o incluso preocupaciones genuinas, te roben la paz de Cristo y te llenen de ansiedad. Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz de Cristo para ti. Y como te decía hace unos minutos, hemos estado hablando de que la paz proviene de Dios. Jesucristo es la fuente de paz. Mira lo que dice el profeta Isaías. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Este texto nos muestra claramente cuál es el anhelo de Dios para las familias de su pueblo. Vivir en paz en nuestros hogares, con nuestra familia, y que esa paz y esa armonía nos haga sentir seguros para experimentar el descanso que nosotros y nuestra familia necesita. Muchas veces nuestro hogar, en lugar de ser un lugar de refugio y paz para nuestra familia, lo hemos convertido en un campo de batallas, en un lugar de contiendas, de inseguridad, de temor. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Vaya versículos, ¿verdad? ¿Por qué no hay paz en mi vida? ¿Por qué no hay paz en nuestra familia? La primera causa, por nuestra soberbia, por nuestra desobediencia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En el caso de aquellos que somos hijos de Dios, la palabra maldición no aplica para nuestra vida, pero sí podemos llamarle consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestra rebeldía a la palabra de Dios, a nuestros padres. Quizás por unirnos en yugo desigual, por no seguir el modelo de Dios para el matrimonio, sino que decidimos vivir en fornicación o decidimos estar casados pero no vivir aparte de nuestros padres, por no disciplinar a nuestros hijos como lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué no hay paz en nuestra familia? Por soberbia, por orgullo, por altivez, por arrogancia, por desobediencia. ¿Por qué no hay paz en nuestra familia? Por las injusticias que permitimos en nuestra casa. Isaías capítulo 32, verso 18. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esto es una verdad espiritual. La justicia produce paz, y eso tenemos que comprenderlo muy bien para vivir en paz en nuestra familia, en nuestro hogar. No podemos vivir en paz si permitimos las injusticias en nuestra casa. No podemos vivir en paz si cometemos injusticias en contra de nuestra familia. Muchas veces los padres, los hijos, permitimos o consentimos las injusticias de nuestros hijos o hijas en contra de sus hijos, es decir, en contra de nuestros propios nietos, o incluso de los hermanos de la congregación, los hermanos del ministerio. Nos convertimos en cómplices de las injusticias cuando permitimos los maltratos, los abusos dentro de nuestra propia casa. Tenemos que comprender que ser negligentes en el trato con los niños y niñas que viven en nuestra casa es una injusticia que no se debe permitir. Hay muchas formas de injusticia
que no debemos permitir en nuestra familia si queremos que verdaderamente haya paz en nuestro hogar. Por ejemplo, aunque parezcan cosas absurdas, el no colaborar con los quehaceres del hogar, sino que todo recae en una sola persona. El no proveer para la alimentación de la familia, gastar el dinero que Dios provee para las necesidades de la familia en vicios, en placeres que no agradan al Señor. Se puede perder la paz de esta manera. ¿Por qué no hay paz en mi casa, en nuestra familia? Porque hay injusticias. Porque no queremos perdonar. Porque vivimos con el corazón lleno de amargura, lleno de rencor. Amós capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Tenemos que comprender que la falta de perdón nos lleva a siempre a guardar rencor en contra de los que nos han dañado u ofendido. Pueden ser familiares, pueden ser amigos. Cuando guardas rencor, eso produce rencillas, pleitos, reacciones ofensivas o hirientes. Para comprender la importancia del perdón, para poder tener paz, es necesario saber que para poder tener paz con nuestro Dios, tenemos primeramente que recibir su perdón y ser declarados justos por medio de ese perdón que recibimos por medio de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no hay paz en mi familia? Porque no hay perdón. Porque nuestro corazón está lleno de rencor. También porque no administramos sabiamente las finanzas de nuestra familia, como dice Proverbios capítulo 24, versículo 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. De todo bien preciado y agradable, dice el Señor. Estos versículos nos muestran la necesidad de administrar nuestra casa con sabiduría, con prudencia, con inteligencia. Muchas familias no tienen paz en sus hogares, sino pleitos, angustias y preocupaciones porque no han sido sabios ni prudentes para administrar las finanzas de la familia. Gastan más de lo que reciben. Viven comprando al crédito cosas que saben que no pueden pagar o que ni siquiera necesitan. Viven una vida sobre el nivel de sus ingresos, y eso no es fe. Eso es imprudencia. Proverbios capítulo 22, verso 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Por qué no hay paz en el hogar? Porque no somos buenos administradores, no somos sabios a la hora de administrar las finanzas que entran en la casa, en el hogar. ¿Por qué no hay paz en mi familia? Porque nos hemos alejado de Dios. Esta es la clave de todo. ¿Por qué no tengo paz en mi vida? Porque no confío en Dios, porque no creo en Dios. No le creo a Él. Porque me he alejado de los caminos de Dios. Job nos da un consejo. Capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Qué palabras de Job? Que en esos momentos estaba perdiendo todo. Perdió sus relaciones con sus amigos, su esposa, en vez de ser ayuda idónea, fue una carga, fue piedra de tropiezo, estaba en prueba. Y mira lo que nos dice Job en medio de esa situación. Estando en tribulación y en pruebas, Job tenía paz. ¿Cómo puedo tener paz cuando estoy en pruebas? ¿Cómo puedo tener gozo cuando estoy en pruebas? También lo dice Santiago. Tened gozo cuando estéis en diversas pruebas. ¿Cómo puedo estar
en paz? ¿Cómo puedo tener paz y gozo en medio de las pruebas de la vida? ¿Cómo puedo tener paz en el desierto, en el valle de sombra de muerte? ¿Cómo puedo tener paz cuando las cosas no marchan bien? La clave, Jesucristo. A lo mejor no hay paz en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, en tus relaciones porque te has alejado de los caminos de Dios. Y si te has alejado de los caminos de Dios, no buscas la paz. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por consecuencia de estar en amistad con Él, vendrá el bien. No podemos tener verdadera paz si nos alejamos de los caminos del Señor, pues la verdadera paz solamente está en Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Necesitas paz en tu vida? ¿No hay paz en tu hogar? ¿No sientes paz en tu corazón cuando te acuestas? La verdadera paz solamente está en Jesús. Si queremos vivir en paz, volvamos hoy al Señor. Volvamos ahora a sus caminos. Ya no sigas caminando lejos de Dios. Mientras más lejos estés, menos paz tendrás. Y esto le sucedía a Pedro. Cuando prenden a Jesús, dice la palabra que Pedro seguía a Jesús de lejos. Y no tenía paz. Pedro no tenía paz en esos momentos, porque al apartarse de Jesús, al alejarse de Él, al seguir a Jesús de lejos, Pedro estaba más pendiente de que no le reconocieran. Y cuando se sienta en el patio, esperando el juicio, esperando a ver qué iba a suceder con Jesús, la gente le identifica a Pedro. Tú estabas con él, tú eras uno de sus discípulos. Tu aspecto es de seguidor de Jesús. Y Pedro lo negó. ¿Por qué? Porque seguía a Jesús de lejos. Cuando tú y yo seguimos a Jesús de lejos, cuando nos alejamos de Él, no hay paz en nuestra vida. Y yo me imagino que en ese momento Pedro no tenía paz. Fíjate, no tenía paz, que niega a Jesús. Y lo hace 3 veces. Cuando seguimos a Jesús de lejos, las cosas salen mal. No tenemos la cobertura de Dios. No podemos seguir a Jesús de lejos. No podemos ir a la iglesia de domingo en domingo. No. Cada día tenemos que acercarnos al Mesías. Cada día tenemos que acercarnos a Jesús para tener paz. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Reconcíliate con Él. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y tendrás paz. Y cuando hayas hecho esto, dice la palabra, y por ello te vendrá bien. Analiza tu vida. A lo mejor no hay paz en mi vida, en mi hogar, porque me he alejado de los caminos de Dios. Analiza cómo está tu vida, analiza cómo está tu relación con Dios y luego podrás saber si realmente la falta de paz es por eso o por otra cosa. El que las cosas no vayan bien en mi vida o en mi hogar es porque a lo mejor Cristo no es la base. Cristo no es la primera opción en mi vida, en la vida de mi familia. Porque si Cristo fuera la primera opción, porque si la base de mi hogar fuera Cristo, entonces habría paz. Pero como Cristo no es la base, hay pleitos, hay divisiones. Vuelve en amistad con Él, con Jesús, con el Señor, y tendrás paz. Y además, te vendrá el bien.